Como siempre es un placer estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, abordando estos temas relevantes para el país, en los cuales discutimos a través de este espacio denominado Desde la Academia. Hoy estaremos hablando sobre un tema que nos ha preocupado mucho debido a los últimos acontecimientos, y no es que importe porque sea de renombre o porque sea el hijo de alguien o no, sino porque se han producido de manera continua alrededor de 30 homicidios múltiples en el país, más conocidos como masacres, pero desde el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, más específicamente del Observatorio Nacional de la Violencia, se le denomina como tal homicidios múltiples, y se han reportado alrededor de 30 en lo que va de este año, una situación que ha preocupado pues este tipo de cosas, pues lo único que hace es que la sociedad se llene de miedo. Obviamente, al hablar este tipo de temas, tenemos a la referencia en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a Migdonia Ayesta, la directora del Observatorio Nacional de la Violencia, a quien le damos la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio, Migdonia, y muchas gracias por atender nuestra invitación. No, muchas gracias, Fran, por invitarme a conversar sobre un tema de preocupación y que es un delito de alto impacto porque genera miedo en la ciudadanía, como son los homicidios múltiples. Sin duda, el tema de seguridad es importante, y sobre todo porque la universidad, a través del Observatorio Nacional de la Violencia, está presente para analizar la violencia y la criminalidad que impacta generalmente en los más vulnerables de este país. Migdonia, y algo que yo señalaba ahorita en la introducción, es que no nos debemos de preocupar solamente porque sea alguien de renombre, sino porque ocurren en sí, independientemente de las personas que sean, porque bueno, hemos escuchado que se han dado en la zona norte del país, en el occidente, en diferentes partes de Honduras, y vemos 3 o 4 personas que pierden la vida, o más personas que pierden la vida en este tipo de situaciones. Sin duda, los homicidios múltiples impactan porque cuando 3 o más víctimas mueren en una misma escena del crimen y en un mismo lugar, generan el miedo. ¿Y por qué? La gente que pasa por ahí o el barrio donde ocurren, que generalmente son en áreas urbanas, tienen condiciones económicas bajas, entonces genera ese miedo. Y no importa las personas que sean, es ver el hecho. Y que lo que muchas veces buscan los sicarios, porque son sicarios los que cometen este tipo de delitos o de muertes violentas, es mandar mensajes a terceros, pero mandar mensajes a las autoridades, mandar mensajes a la población, que esto les va a pasar si ustedes hablan, oyen y dicen o denuncian. Por eso es que son de alto impacto, y es importante establecer que cuando hablamos de los homicidios múltiples, se puede establecer que estas muertes violentas en una misma escena de crimen son suficientemente y con el tiempo debido planificados. No es al azar, no es a cualquiera que le quitan la vida. Los que son autores intelectuales o autores materiales estudian, perfilan a la víctima, a quien quieren quitarle la vida. Pero si hay más personas ahí, también les quitan la vida precisamente porque no quieren dejar cabos sueltos, no quieren que les puedan reconocer o denunciar. Y por eso es que hay escenas que 5, 6, bueno, en Honduras hasta 21 personas han perdido la vida en una misma escena de crimen. Lo podemos recordar en San Pedro Sula, en una zapatería, que murieron muchos de los que fueron jóvenes. Este año han ocurrido 30 homicidios múltiples, donde han perdido 111 personas víctimas, de las cuales 9 fueron o eran mujeres. Es lamentable porque hay niños y niñas menores de edad que también en esa misma escena pierden la vida, porque generalmente estas personas no quieren dejar a nadie con vida para que no puedan denunciar y no puedan revelar qué es lo que pasó ahí. Tienen la logística. Si ustedes ven, en un homicidio múltiple tienen muchos vehículos, muchas armas de largo y armas cortas, calibres diferentes,
pero también tienen la inteligencia, el conocimiento para poder entrar y salir de un lugar. Y por lo tanto, por eso es que la gente dice, tienen conocimientos policiales y militares, porque estudian, planifican y lo ejecutan con un nivel de frialdad que da miedo. Y eso es importante porque no importa quién sea, si es el hijo del presidente, si es el hijo de la señora que vende tortillas en el mercado o es un familiar nuestro, no importa quién sea, porque el objetivo, los sicarios lo cumplen cuando ya han planificado y están ejecutando esta acción. Por eso es que escapa al análisis y que la policía pueda predeterminar qué va a ocurrir, porque obviamente no le van a dar pistas a las autoridades de seguridad pública, ¿no? Y sobre todo porque tienen la facilidad de entrar y salir de la escena de crimen porque han dicho, aquí va a ser. Y vemos con el caso, por ejemplo, del hijo del presidente del expresidente Porfirio Lobo Sosa, lo planificaron. Los vehículos estaban adecuados a donde debían y los elementos o los sicarios que llegaron estaban suficientemente entrenados. ¿Quién los entrenó? Buena pregunta, que la autoridad debe saberlo. Pero así en todos. Obviamente hay delitos que son diferentes o los móviles son diferentes en un homicidio múltiple. Por ejemplo, hay un caso de una persona que mató 5 mujeres que fue por relaciones interpersonales. Eso no es drogas, eso no es maras y pandillas, peleas entre bandas criminales. Entonces hay muchas formas por las que los criminales les quitan la vida a muchas personas en homicidios múltiples. ¿Qué ha pasado en comparación al año pasado en relación a esta cantidad de homicidios múltiples? ¿Cuál es la comparación que se hace? Sin duda, las muertes violentas en el presente año, hemos hecho un análisis de los primeros 5 meses donde hemos visto que las muertes por causa externa han reducido en un 9.2% de las muertes por causa externa, los homicidios han reducido un 7% y los suicidios también han reducido, pero ha aumentado los eventos de tránsito. Para hablar de todas las muertes por causa externa, a pesar de la reducción en los homicidios múltiples han aumentado. 2 casos más en relación al año pasado. El año pasado cerramos con una tasa de homicidios de 41.7 por cada 100.000 habitantes y esto es lamentable porque vamos aumentando los homicidios. Dijimos el 2019 que era el punto de quiebre, cerramos con 44 por cada 100.000 habitantes y que si no se establecían las estrategias adecuadas iba a seguir aumentando y eso es lo que estamos viendo. Pero en los homicidios múltiples hay un aumento de 2 casos más en comparación con el año pasado, pero el punto de esto es que en este periodo ya estamos subiendo. Hay 30 homicidios múltiples y el año pasado en promedio cerramos con 51 homicidios múltiples. Y estamos en los primeros 7 meses del año y ya estamos con 30. Esto es lamentable precisamente porque cuando ocurren este tipo de escenas, lo que hacen es aumentar el número y la tasa de homicidios. Ahora bien, ¿casos judicializados en relación a estos homicidios múltiples? Sin duda hay muchos procesos que están judicializándose. El caso del hijo del presidente Lobo y los 3 muchachos más que perdieron la vida, ya hay indicios y hay personas que están privadas de libertad, falta juzgarlos. Así creo que hay 2 casos más, pero casi siempre se quedan en proceso de investigación criminal porque siempre se atribuyen a una estructura criminal como narcotráfico, bandas criminales o las maras y las pandillas, pero generalmente no se llega a una conclusión y ahí es donde se vuelve también un problema porque estos delitos lo que hacen es sumarle a la mora judicial, pero también a la impunidad, cuando no se llega primero a saber quiénes son los responsables y segundo, por qué les quitan la vida, porque eso es lo que nos estamos preguntando en los últimos homicidios múltiples. Y tercero es el hecho de que no están judicializados y por lo tanto estos sicarios que tienen un nivel de profesionalismo pueden seguir usando todo ese conocimiento y toda esa estructura que tienen para seguir cometiendo este tipo de hechos.
El expresidente Manuel Zelaya Rosales y asesor de la presidenta doña Xiomara Castro ha señalado que estos son escuadrones de la muerte los que hay en el país. ¿Qué conocimientos tienen ustedes al respecto o qué pueden añadir a esta información ustedes? Sin duda, decir que en el país hay escuadrones de la muerte da indicios a los que estudian y que velan por los derechos humanos de que hay paramilitares desarrollando actividad criminal. Y esto es necesario poder investigar quiénes son los que están vinculándose con este tipo de hechos. Hay estructuras como las maras y las pandillas que sabemos que en peleas de su territorio por control del territorio o la venta de drogas se pelean entre sí y no importa cuántos mueren ahí y obviamente hay más de 3 en una escena de crimen. Pero también el narcotráfico comete este tipo de eventos precisamente cuando hay 2 bandas o 2 grupos de narcos rivales que quieren y se están peleando la plaza. Ahí también hay muchas muertes violentas y no solo pueden ser estructuras paramilitares o estos que ha establecido el expresidente Zelaya. Requiere investigación porque yo no quisiera tomar a la ligera esa expresión porque países como Colombia, que han formado grupos de choque o han formado grupos paramilitares que han dejado mucha muerte y dolor en las familias y esto no quisiera que estuviese pasando en el país. Ahora bien, ¿qué perfil tienen estos sicarios? Porque a mí me llama mucho la atención o me preocupa aún más el hecho de que capturan a uno y dice era ex policía. O capturan a otro y dice era miembro de las Fuerzas Armadas, era un militar, ya sea retirado o depurado en el caso de la policía. Y eso preocupa mucho porque dice usted, bueno, se usaron fondos del Estado para formar a esta persona y ahora esta persona está haciéndole daño a la seguridad del Estado. Sin duda, los procesos de depuración o salir de baja del ejército dejan mucha gente formada. ¿Qué hacen estas personas que salen de las instituciones policiales y militares? Es una buena pregunta que nos puede llevar a determinar que han conformado bandas criminales o qué. Porque cuando decimos que hay escuadrones de la muerte es que el Estado los permite, es decir, eso es aquiescencia del Estado. Pero estas personas que no se les da el seguimiento adecuado para saber a qué actividad se dedican, podrían estar y hemos visto que forman parte de bandas criminales. Y esto es necesario poder desarrollar un perfil para poder determinarlo, porque ¿quién es un sicario? Está entrenado. Puede usar su moto y usar un arma como un AK-47 o un revólver para poder disparar con su motocicleta en movimiento. Pero también hace los estudios que corresponden, perfilan a la víctima para decir quién es y así cobrar además, como diría la gente. Pero también hace planimetría igual que lo hace la policía para determinar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, a dónde va, a dónde viene esa persona y cuál es el mejor lugar para cometer ese hecho. Por eso el estudiar las víctimas es precisamente para saber dónde va a cometer este tipo de delito. El que estén entrenados y puede ser que sean jóvenes que uno de estos miembros, ya sea policías o militares, ex policías y militares, que no tienen el honor que corresponde, estén entrenándolos para que puedan tener los mismos conocimientos y la misma acción que establece y que desarrollan la policía y los militares en este caso. Jeff Ernest publicó, creo que el mismo día que ocurrió la masacre donde murió el hijo del expresidente Lobo Sosa, que esto se debía a una reorganización de bandas criminales o de crimen organizado, luego de que perdiera la cabeza en Honduras, que en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué análisis le merece esto a usted? Yo conozco a Jeff Ernest
y sé el conocimiento que tiene sobre materia y el seguimiento que hace al narcotráfico. Y efectivamente, la reorganización del crimen organizado hay que verla en Honduras, o sea, obviamente tiene que y debe estar en investigación, precisamente porque hay muchos grupos de narcotráfico, familias de narcotráfico, que han sido pedidos en extradición y están guardando prisión en Estados Unidos. Llámese el grupo del AA, de los Ardón, llámese Don H, que tenía su propia estructura criminal, o los Cachiros, los Valle, que son estructuras. La pregunta es quién se quedó con esa estructura del narcotráfico. Ahí es donde los recambios generacionales y que estén reordenándose es donde se pelean las plazas y están definiendo quién va a ser el nuevo patrón en un grupo criminal. Y ya con la extradición del expresidente Hernández, entonces esa reorganización puede evidenciar las muertes violentas, porque cuando se pelean una plaza o una región para la producción, para la siembra, para el trasiego, el tráfico, el tránsito de drogas, también tiene el riesgo de que muchas personas, inocentes o no, pueden perder la vida. Ahí es donde se vuelve un problema y es donde, y creo que es un problema que tenemos en el estado de Honduras, es que sabemos quiénes son los narcotraficantes porque viene una orden de extradición de Estados Unidos y no así de nuestras autoridades, de la Policía Militar y de los militares, de la Policía Nacional y la Policía o de las Fuerzas Armadas, diciéndonos que han capturado a un grupo de narcos o una banda que se dedica al narcotráfico, sino que más bien siempre del exterior que nos viene a decir, y eso es una gran ayuda de Estados Unidos, precisamente para que conozcamos y les pongamos rostros a estas personas que se dedican al narcotráfico y que no solo afectan a las familias, porque el microtráfico se vuelve un problema, sino que afectan al estado de Honduras cuando nos dicen que somos un narcoestado. ¿Qué departamentos son los que más masacres han presentado? Bueno, yo tengo aquí que Cortés con 5, Lloro con 4, Colón con 3, el resto como Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Lempira, Atlántida con al menos 2 reportes. Básicamente estamos hablando de los 18 departamentos del país. Sin duda son muchos los departamentos que hay violencia homicida en homicidios múltiples. Francisco Morazán, Cortés, Lloro y Santa Bárbara con más de 3 homicidios múltiples. Pero también está Valle, que es uno de los municipios, igual que Choluteca. Bueno, Choluteca no tiene homicidios múltiples en este año, pero Valle sí. Que son de los municipios donde no se ve tanta violencia y criminalidad. Luego, en El Paraíso, el caso específico es en Moroselí, que se vuelve un problema precisamente porque allá hay una cárcel de máxima seguridad, igual que en El Porvenir, que es otra cárcel, igual que en El Pozo. El Pozo, La Tolva y El Porvenir se han dado 3 homicidios múltiples en espacios donde el Estado tiene la responsabilidad precisamente porque privó de la libertad a las personas y no de los demás derechos. Y luego hay otros municipios como Lempira y Santa Bárbara y Atlántida, que también tienen muchas muertes violentas y sobre todo que han presentado violencia homicida en homicidios múltiples. El fenómeno es un fenómeno estrictamente urbano. Hay 19 casos o eventos de homicidios múltiples y 11 en el área rural. Esto es importante establecerlo porque no importa el lugar. Los sicarios van a perseguir a las víctimas y no importa con quién ande, si el objetivo es 1 y hay 3 o más, les van a quitar la vida. Y eso se vuelve un problema porque esto está mediado por, ya decíamos, el tema del narcotráfico, el tema del control del territorio, el microtráfico de drogas o la venta de droga, pero también otros asuntos relacionales de convivencia, como por ejemplo este que tenía un tema ya de relaciones interpersonales entre una expareja. ¿Cómo me dijo entre Cortés, Lloro y Colón? En Francisco Morazán se han evidenciado 4 eventos, en Cortés 6 eventos, en Lloro 3 eventos, en Colón 3 eventos y en Atlántida 3 eventos. Son los departamentos que más están presentando homicidios múltiples. Sin duda, el municipio del Distrito Central es el municipio que más eventos en homicidios múltiples está presentando y esto es importante establecerlo, igual que San Pedro Sula, que tiene 4 eventos de homicidios múltiples. Ahora bien,
Preocupa también el tema relacionado a la muerte de mujeres, al asesinato de mujeres. Recientemente hemos visto, incluso relacionado hasta con temas de pareja, pero hemos visto que nuevamente la vulnerabilidad, o mejor dicho, la mujer tiene alta vulnerabilidad en una sociedad como la nuestra. Sin duda, el patriarcado tiene mucha responsabilidad, una cultura patriarcal que incluso es avalada por el Estado, porque cuando no se previene, cuando no se establecen medidas de prevención en la escuela, en las universidades o en los centros de salud y no se establecen acciones adecuadas para evitar que el fenómeno exista, entonces se vuelve un problema. En los últimos años, las muertes violentas de mujeres y especialmente los femicidios se vuelve una preocupación cuando una pareja, una expareja, un enamorado, un novio, un compañero sentimental le quita la vida a una mujer. Y ya lo estamos viendo en combinaciones, la mata a ella y se mata a él, es decir, un femicidio con un suicidio. Pero este comportamiento controlador de los hombres tiene graves repercusiones porque nos hace ver un país violento. En los primeros 5 meses del informe que estamos presentando hay 132 muertes violentas de mujeres y femicidios. Y en lo que va del año son más de 170 casos los que se están presentando. Esto es lamentable porque nos hace ver como un país femicida que no puede trabajar el tema de prevención de la violencia de género, porque la violencia contra las mujeres inicia con la violencia física, con la forma como los padres y madres educan a sus niños, con el ejemplo que le dan a las niñas y a los niños cuando el papá y la mamá resuelven un conflicto de forma violenta y obviamente quien lleva la de perder es la mujer porque siempre están pensando que la mujer debe ser sumisa ante los ataques de un agresor y quieren reducirla hasta que hay una baja autoestima. Y esa cantidad de muertes, ¿cómo ha estado en comparación a los años anteriores? El año pasado se presentaron 133 en el mismo periodo y este año 132, es decir, se sigue manteniendo la violencia. En promedio es una víctima diaria en los últimos años. Y cuando hablamos de si es una muerte violenta, porque le puede ocurrir a un hombre igual una muerte violenta o a una mujer. Y en este caso, la mayoría de las muertes violentas en promedio de entre 50 y 60% son femicidios. Un hombre en su condición de pareja o expareja le está quitando la vida a una mujer. Por eso es que es un llamado al Estado. Ya la presidenta de la República lo dijo, las mujeres no están solas y las mujeres deben estar acompañadas por la Secretaría de la Mujer, SEMujer, debe estar acompañada por las instancias que le pueden ayudar primero, a reconocer que tienen un problema. Sí. Segundo, a empoderarse, porque de lo contrario vamos a seguir sumando más muertes violentas de mujeres y lo que va a estar es engrosando las estadísticas porque cada día que está perdiendo la mujer, y no importa qué edad tenga, porque el problema de la violencia contra las mujeres es que no importa la edad. Ayer vimos una de 13 años, una de 8 meses, de 55, de 75, es decir, no importa la edad, pero también una estudiante, una niña que va a la escuela, una profesora, una médica, una abogada, ya vimos que muere de cualquier profesión, porque la violencia contra las mujeres, lo que media es el hecho de que sea mujer y de que esté en esas condiciones que quieren de sumisión ante los ataques de un agresor. Migdonia, a mí me ha preocupado el hecho de que hemos visto hasta niños que han sido asesinados. El caso, si no me equivoco, es de Lempira o de Intibucá, de uno de esos 2 departamentos, de 2 niños, una niña como de unos 16 años y un niño como de unos 12 años, que pasaron perdidos una semana y que fueron encontrados muertos cerca de donde vivía. Y hemos visto las lágrimas y el dolor de un padre porque él se encargaba de esos niños. Lo mismo el caso de la niña que le atribuían a un perro pitbull que la había asesinado. Sin embargo, pues estudios forenses han señalado de que no, que la niña incluso tenía signos de haber sido ultrajada. Vemos una sociedad, no sé cómo llamarla, no sé cómo calificarla. Ok,
y vemos que los más vulnerables son los que al final de cuentas terminan pagando ese tipo de enfermedad, pongamos, de esta sociedad. Sin duda, la violencia tiene un rostro, y el rostro es de niños, niñas y jóvenes. El principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia es tener menos de 30 años. Y esto es lamentable porque si decimos del 100%, el 60% son en esas edades. Pero de ese 60% hay un 5% que son menores de 18 años. Por eso es que UNICEF en su momento, con una relación estratégica, la Universidad UNICEF, empezamos a desarrollar y evidenciar la vulnerabilidad, los contextos de vulnerabilidad en que viven los niños y las niñas en Honduras. Y se evidencia que más o menos cada año, en promedio, son 400 niños y niñas los que están siendo víctimas de violencia. Pero aquí hay que hacer un análisis especial. Los niños y niñas, y sobre todo los niños, son víctimas de violencia homicida en su mayoría. Pero cuando vemos a las niñas, la mayoría de estas niñas tienen agresiones de violencia sexual. La mayoría, que no llega a la muerte. De 17,000 casos en los últimos años de violencia sexual que se han presentado, el 50% de esas agresiones o de esa violencia sexual, de esas violaciones, son en niñas entre 10 y 14 años. Y esto se vuelve un problema porque ¿qué clase de sociedad y qué clase de personas estamos formando y qué les estamos enseñando a las niñas, sobre todo a las niñas que están en ese proceso de crecimiento, de que tenemos una sociedad enferma, que las niñas son para eso, para violarlas? Entonces, enseñarles y empoderar a las niñas y a las mujeres es un tema importante. Por eso el que creemos, el que las mujeres no están solas, precisamente para demostrarles a las mujeres que siempre hay un camino y que el Estado debe de trabajar el tema de salud mental para que en los centros de salud, en los hospitales, hayan psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras que den atención a las víctimas de violencia sexual que no se está trabajando en este momento. Migdonia, estamos cerrando el programa. ¿Cuál cree usted que debe de ser la ruta que debe de seguir las autoridades de seguridad? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted recuerda, antes de que iniciara este gobierno, vino el comisionado Savillón de Estados Unidos y como todo el gobierno en general, el pueblo lo recibió con muchas expectativas. Sin embargo, no hemos visto una diferencia. Obviamente son 6 meses. Creo que aplicar políticas de seguridad no es tan fácil, no es de la noche a la mañana, pero sí debería de sentirse como los primeros síntomas de una mejoría en esta situación. Sí lo hemos visto en algunos casos como los homicidios, que usted lo mencionó al principio, pero hemos visto este repunte en los homicidios múltiples. ¿Qué cree usted que debe de la ruta a seguir por parte de las autoridades de seguridad en estos temas? Sin duda se heredó muchos problemas. Sí, definitivamente. Y eso es importante establecerlo, pero también lo es que el talón de Aquiles de los anteriores gobiernos fue la investigación científica criminal que diera cuenta sustentando quiénes son los criminales y que debe judicializarse. Ese es un primer punto, que hay que trabajar mucho, precisamente porque eso es lo que mina la confianza de la ciudadanía en que los casos no se resuelven y no sabemos qué es lo que está pasando. Pero también es no solo trabajar en el control y la disuasión del delito, más militares, más policías, más postas, más vehículos, sino trabajar los temas de prevención. Por eso es que es importante el tema de la policía comunitaria. ¿Por qué? Porque es una policía que debe estar presente en los problemas, en las necesidades, en los intereses y no solo entrando para capturar a los delincuentes que hay en esa. La organización comunitaria de barrios y colonias va a ser el trabajo integrado de universidades, escuelas, colegios, alcaldía municipal,
para trabajar el tema de la seguridad ciudadana integral va a ser importante. Y lo otro que a la gente se le olvida porque creemos que son los leprosos, trabajar con los privados de libertad. ¿Por qué? Porque tenemos una política de control, de investigación, captura y después investigue y mándelos a las cárceles y después los judicializa, y entonces ahí se vuelve un problema porque se nos olvida que los privados de libertad perdieron un derecho, pero que también les asisten los otros, que es rehabilitación y reinserción social, que son dos temas que no se están trabajando. Por eso es que es importante esa integralidad de la seguridad ciudadana y sobre todo trabajar el tema de la percepción, porque la gente todavía sigue desconfiando, ahora mucho menos, de las instituciones que debienen brindar seguridad, porque han dicho que es parte de los que también ocasionan esa inseguridad que decimos que hay que trabajar. Definitivamente ese punto es bien interesante, ese nivel de desconfianza que existe en la Policía Nacional, ahora en las Fuerzas Armadas también. Hasta hace unos años yo recuerdo algunas encuestas que salían y señalaban que había un nivel alto de confianza en las Fuerzas Armadas, sin embargo se ha ido perdiendo, no digamos con la Policía Nacional. Miss Donia, quiero agradecerle de todo corazón porque usted siempre, a pesar de cualquier circunstancia, siempre nos ayuda con este tipo de entrevistas. Para nosotros siempre es un placer tenerla en este espacio, sabe que estamos a la orden siempre y definitivamente sabemos que usted pues es una escuela del conocimiento en nuestra universidad y pues los medios de comunicación no nos podemos quedar sin su opinión sobre estos temas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hay que recordarle a la ciudadanía que la violencia es un comportamiento que se aprende y que tenemos que aprender a desaprenderla. Y para eso estamos, la universidad, y yo soy la abanderada con mucha responsabilidad para ayudar en los temas de prevención. Siempre que me buscan estoy a la orden, precisamente porque necesitamos tener voces incluso en la universidad. Así es, y sabemos que no importa el medio, usted siempre está ahí con todos nosotros. Muchas gracias, Miss Donia. A ustedes también siempre esperamos que este tipo de programas sirvan para que hagan un análisis de su entorno, de su situación. Si usted tiene niños, cuídelos, no los deje con cualquier persona. Son un tesoro que se debe de cuidar, es una responsabilidad traer hijos al mundo y por lo tanto desde el momento que lo hace, usted está en la obligación de cuidarlos para que estos niños no vayan a caer en manos de personas que tienen otros tipos de pensamientos fuera de lo normal. Cuide los niños, cuide las mujeres, cuidémonos todos para que este tipo de circunstancias no se den en nuestro entorno y obviamente siempre busquemos la ayuda de otras personas que nos puedan echar la mano ante situaciones tan difíciles como la que vivimos. Honduras nos necesita a todos y todos debemos de estar prestos a poner ese granito de arena para sacar adelante este país. Como siempre les digo, están nuestras redes sociales, síganos a través de ellas, déjennos sus comentarios, sus puntos de vista sobre estos temas, que nosotros con mucho gusto les estaremos dando lectura y tomando las ideas que ustedes nos den a través de ellos. Soy Franz Rivera, los espero en la próxima emisión de su programa Desde la Academia.